Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a trabajar el último ejemplo que nos quedaba de las formaciones del inconsciente, en este caso el olvido de Signorelli. Es además la última clase que voy a grabar. Después quedará el espacio de consultas el año que viene, cuando ustedes ya estén en condiciones de presentarse a los llamados. Retomaremos seguramente el espacio de consulta. Por ahora están solamente las consultas que da el profesor Franch, sobre todo para la gente que se va a presentar en los llamados, en el llamado que queda ahora en noviembre, y seguramente ya a partir de febrero o marzo del año que viene estemos dando consulta también nosotros para ustedes, que van a hacer la regularidad 2020. Pero en principio este va a ser el último video y lo vamos a dedicar exclusivamente a este ejemplo, que tiene bastantes cuestiones para comentar y para ver. Al ser un ejemplo que está trabajado no solo por Lacan en el seminario 5 y también en el seminario 3, donde van a encontrar algunas referencias, es un ejemplo muy trabajado por el propio Freud. Ustedes de hecho lo ven seguramente en otras asignaturas. Nosotros vamos a retomarlo para en todo caso agregarle esa lectura que Lacan hace de este ejemplo, qué cosas agrega, como siempre Lacan, cuestiones incluso que el propio Freud no pudo captar por la manera en que estaba particularmente implicado en este olvido. Les puse acá en el pizarrón el esquema que Freud construye en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Es decir, es notable cómo, al igual que en Famillonario, Freud se ve también, al igual que Lacan, en la necesidad de formalizar de alguna manera, de ordenar sus ideas a partir de un esquema. Había armado un esquema para Famillonario y construye este esquema que es en sí mismo, ya ven ustedes, una suerte de grafo freudiano, con vectores, con flechas, con relaciones entre los términos que para Lacan van a cobrar estatuto de significantes, con lo cual es ya de por sí muy interesante prestar atención a la manera en que Freud presenta este ejemplo con este esquema, con esta suerte de protografo, digo yo, en el propio Freud. Como los otros ejemplos que vimos, es muy importante situarse en el contexto también de este ejemplo, que ustedes conozcan aquello que puede parecer anecdótico, pero que hace al nudo de la historia y a aquello que causa este olvido en Freud. Es importante que ustedes lo conozcan desde Freud y conozcan cómo Lacan retoma esa historia que le ocurre a Freud, que como ustedes saben ocurre en un viaje en tren. Freud se encuentra en un trayecto que pasa justamente por la zona de Bosnia-Herzegovina y está conversando con un otro pasajero, alguien a quien no conoce, con lo cual no tiene, digamos, y Freud lo señala esto, la familiaridad o la confianza como para hablar de ciertos temas. Y estando en ese viaje, habían estado comentando, dice Freud, la costumbre de los turcos que viven en esa zona, en la zona de Bosnia-Herzegovina. Particularmente este compañero de viaje le había comentado a Freud la llamativa actitud de resignación, de lo bien que los turcos aparentemente sobrellevaban el tema de la muerte, porque se decía que ante un diagnóstico que implicaba una enfermedad terminal, es decir, que implicaba que ese paciente iba a morir, los turcos tenían una frase con la cual se dirigían a esta suerte de figura de autoridad que era para ellos el médico, diciéndole: Herr Doctor, usted ha hecho todo lo posible, y aceptando, digamos, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Freud pone esa frase, ¿qué le vamos a hacer? Usted ha hecho sin duda todo lo posible, y aceptando con bastante buena gana ese diagnóstico mortal.
En ese momento en el que están conversando sobre ese tema, Freud comenta, y esto lo comenta después de haber relatado el olvido, Freud comenta que a él se le cruzó por la cabeza una idea que él sofocó, y fíjense que ahí Freud utiliza una palabra diferente para referirse a lo que él suprimió de manera consciente para lo que luego considera una verdadera represión, ¿no? Él sofocó de manera consciente, dice, el recuerdo de otra costumbre de los turcos que está exactamente en las antípodas de la anterior, que tiene que ver ya no con la muerte, sino con la sexualidad, es decir, aquello que, como ustedes saben, para Freud está en la base de los pensamientos reprimidos, es aquello que todo ser hablante reprime, podríamos decir, por estructura, que es la muerte y la sexualidad, lo que tiene que ver con la propia muerte, que no tiene para Freud inscripción psíquica en el aparato, y aquello que tiene que ver con la sexualidad, es decir, los dos grandes motores de la neurosis para Freud. Él recuerda esa otra anécdota que se dice de los turcos, donde frente a un diagnóstico ya no de muerte, sino de impotencia sexual, los turcos parecen decir al médico, Herr Doctor, sin eso ya no vale la pena seguir viviendo, es decir, mostrando un dramatismo bastante pronunciado, sobre todo en contraposición con esa otra actitud mucho más beneplácita, mucho más de aceptación que tenían con respecto a la muerte. ¿Por qué lo sofoca Freud? Bueno, Freud dice que ese recuerdo que se le vino le pareció inoportuno comentarlo frente a un desconocido, frente a alguien con quien no tenía confianza, y entonces sofoca ese recuerdo al punto tal que cuando siguen hablando y este compañero de viaje le comenta si ha visto los frescos en Orvieto, de este pintor muy famoso, Freud le dice que sí, pero no logra recordar el nombre del pintor en cuestión, ¿no? Me parece que, ahora tendría que chequearlo, pero me parece que es el propio Freud que le pregunta a su compañero, y no al revés, si ha visto estos frescos de Orvieto, y ahí es cuando la palabra le falta, cuando no logra recordar el nombre de este pintor, que es efectivamente Signorelli. Y ahí tenemos varias cuestiones para ver. Por un lado está el propio cuadro, el cuadro como tal, el cuadro que se ha titulado o se ha traducido al español como De las cosas últimas o de las últimas cosas. Es un cuadro que ustedes pueden ver fácilmente en internet, donde Signorelli pinta en ese fresco lo que tiene que ver justamente con la muerte, las últimas cosas o las cosas últimas. Hace alusión, dice Freud, a la muerte, y eso ya estaba dando vuelta en la conversación en este viaje. Pero ocurre también que Freud no solo olvida el nombre de Signorelli, sino que dice se trata de un olvido que presenta nombres sustitutos, que son Botticelli y Poltrafio, nombres que a pesar de aparecer como sustitutos, vamos a ver con Lacan que estos sustitutos son de tipo metonímico, es decir, Freud muy bien los ubica en un eje horizontal, en el eje que nosotros veíamos con Lacan vía Jacobson como el eje diacrónico, el eje horizontal, mientras que lo que tiene que ver con el eje de la sustitución metafórica, sincrónica, que veíamos en el eje vertical, según el uso que Lacan hace de Jacobson, Freud ubica allí justamente aquello que no logra metaforizarse, que hace que Lacan califique al olvido de Signorelli como una metáfora no lograda por parte de Freud, y ahora vamos a ver un poco más en detalle qué quiere decir eso. Pero en principio Freud reconoce que esos nombres que se le vienen en sustitución a Signorelli no son el nombre que él busca. De haber ocurrido eso, la sustitución hubiera sido efectivamente lograda y Freud ni se hubiera
enterado del olvido, pero el hecho es que cuando él nombra a Botticelli dice no, no es ese, luego nombra a Boltraffio, se da cuenta que tampoco ese es el nombre que está buscando, y se sorprende, y él lo dice, que estos otros dos pintores incluso le eran menos familiares que el nombre de Signorelli, que el nombre de Signorelli era mucho más familiar, lo conocía mucho más a ese pintor que incluso a estos otros dos que sí lograba recordar. Y esa cuestión con la familiaridad vamos a ver que es muy importante para la lectura que Lacan hace del olvido de Freud. Se ve también que se trata de no cualquier grupo de pintores. Estos pintores están en serie, son la serie de pintores italianos que Freud arma a partir de su olvido por asociación, es decir, no es Picasso, ¿no? Ni Dalí, ni Klimt, ¿no? No es cualquier pintor, sino que los dos nombres sustitutos están vinculados por ser pintores, todos ellos italianos. Y eso le permite a Freud reconstruir este olvido, es como siempre, con esa honestidad intelectual que lo caracterizaba, se pone a trabajar sobre ese olvido, no se conforma con decir, bueno, lo olvidé, después lo recordé y ya está, sino que se pone a desentrañar qué está en juego en ese olvido y construye este esquema donde va mostrando las relaciones significantes que hay entre el Bo de Botticelli y el Bo de Bosnia, que es la zona por la que estaban pasando. También ese Bo, dice él, aparece en el nombre de Boltraffio. La segunda parte de ese nombre, ese significante partido, Bo por un lado y Trafio por el otro, le remite a Trafoi, que es una ciudad en la cual Freud también piensa en este viaje. Recuerda al pasar por ahí que había tenido un paciente que vivía en esa ciudad, efectivamente, en Trafoi, que se había suicidado, y que se había suicidado, dice Freud, a causa de una impotencia sexual, ¿no? Había sido paciente de Freud lo había atendido un tiempo, y frente a la no resolución de ese conflicto que le generaba impotencia sexual, el paciente se termina suicidando y Freud se anoticia del suicidio de este paciente en este mismo viaje en el que se olvida Signorelli. Con lo cual tenemos también las conexiones del lugar con el nombre de Boltraffio, tenemos eso en cuanto a todo el eje horizontal, lo que podríamos considerar el eje metonímico de este olvido, y después tenemos ya en otro plano, en otro nivel, las vinculaciones idiomáticas que hay entre una parte del nombre Signorelli, que es señor en italiano, con el Herr en alemán. Ustedes saben que Freud era políglota, es decir, hablaba muchas lenguas, hablaba alemán, hablaba italiano, hablaba algo de inglés, había aprendido el español, como él lo dice en su prólogo a la traducción de Ballesteros, por el solo placer de poder leer el Quijote en su lengua original, es decir, conocía unos cuantos idiomas, y eso le permite hacer un juego significante aún entre lenguas que son diferentes, en este caso su lengua materna, el alemán, y el italiano. Por esa vía Freud dice, bueno, señor es señor, lo mismo que Herr en alemán. Herr lo encuentro también en Herzegovina, en esta zona por la cual estaban viajando, pero además me doy cuenta, dice Freud, que este Herr, este señor, era utilizado en esta costumbre de los turcos, tanto la que le había referido su compañero de viaje respecto de la muerte, como la que él mismo había recordado y sofocado respecto de la sexualidad. Herr Doctor, señor doctor, era esta manera de sumo respeto, por otra parte, que tenían los turcos para con la figura del médico. Es así como Freud se da cuenta que si él olvida Signorelli, no es por el nombre en tanto tal, no es solo por el pintor y por este contenido que tiene que ver por la vida del sentido, por el cuadro de Signorelli que hablaba de las últimas cosas, sino que hay un elemento
fonemático, un elemento significante, vamos a decir luego con Lacan, que es la verdadera causa de este olvido, y es que Signorelli contiene dentro de sí esa parte significante que es Signor y que remite a esta anécdota que Freud había querido dejar de lado, que había sofocado, que le había parecido incorrecta hablar con un extraño, ¿no? Sumado también al hecho de que Freud se encuentra en ese viaje después de haberse noticiado de la muerte de este paciente, y esto es algo que Freud sí capta muy bien, que él mismo no había podido ser ese Herr Doctor que ayudara a este paciente con impotencia sexual y que se había terminado suicidando. Es decir, que es, dice Freud, su propia impotencia como médico, ahí donde él mismo se encuentra destituido de ese lugar de Herr Doctor, que el significante Herr se vuelve tan importante en este olvido y termina arrastrando tras de sí todo el nombre Signorelli cuando se quería reprimir solamente el Signor. Bien, esto y otros elementos son los que ustedes van a encontrar y deberían, siempre insistimos con que lean los textos de Freud antes de avanzar sobre la lectura de Lacan. En este caso, el apartado que Freud dedica al olvido de nombres propios dentro de la psicopatología de la vida cotidiana, esta tercera gran obra que Freud dedica a la formación del inconsciente. Lean una vez más el ejemplo, por más que les parezca conocido, por más que les resulte ya súper leído en otras materias, la familiaridad con un texto, y Freud mismo lo demuestra con su olvido, no nos exceptúa de olvidarnos cosas, ¿no? A veces, cuanto más familiar nos resulta algo, más nos olvidamos de eso. Con lo cual, para que no perder detalles muy ricos que tiene el texto de Freud, les recomiendo que lo lean primero, para luego lo que vamos a ver ahora, la lectura que Lacan hace de este olvido, les sea más claro y más provechoso. Bien, ¿qué agrega Lacan a este ejemplo de Signorelli? Por un lado, que Freud había ubicado ahí lo olvidado, había ubicado aquello que olvida y aquello que reprime, y Lacan retoma esa división y ubica puntualmente, con más precisión incluso, la diferencia que hay entre Signorelli, Signor y Herr, ¿no? Lacan nos dice que el nombre de Signorelli es lo que propiamente conviene llamar como lo olvidado, todo el nombre, porque efectivamente, a diferencia de otras metáforas sí logradas que hemos visto, aquí nada del nombre de Signorelli pasa, ¿no? Nada de Signorelli logra atravesar la barra resistente a la significación y producir una metáfora. Por tratarse de un olvido, dice Lacan, lo que tenemos en el lugar del mensaje, en el lugar del significante que hubiera sustituido al reprimido, tenemos una X, tenemos una incógnita. Con lo cual, lo propiamente olvidado, dice Lacan, es Signorelli. Mientras que la partícula Signor es lo que se corresponde, dice Lacan, con lo que en Freud llamamos represión secundaria, ¿no? Signor es lo reprimido, y eso reprimido, que no se confunde, recuerden ustedes, con lo que Freud sofoca conscientemente, con este recuerdo que él sofoca, sino que esto que él reprime a nivel inconsciente y de manera secundaria es lo que termina causando el olvido. Pero la cosa no queda ahí, dice Lacan, sino que además de lo olvidado y además de lo reprimido, tenemos un tercer nivel, si lo pensamos de manera vertical, como Freud propone en el esquema, un tercer nivel que tiene que ver con el Herr, que es lo reprimido primordial, lo reprimido primariamente, que Lacan en este texto van a ver que nombra como lo que está caído en las interioridades, lo Unterdruck, también toma ese término alemán de Freud, para designar aquello que está en la base del esquema como la verdadera causa de la represión, porque en realidad, si Signor es reprimido,
no es tampoco por sí mismo, sino por su traducción entre lenguas del alemán Herr al italiano Signor. Es decir, que si vamos de arriba hacia abajo recorriendo el esquema de manera vertical, vamos a encontrar de manera clara, localizada por Lacan, lo olvidado, lo reprimido secundariamente, que es Signor, y lo reprimido primordial, lo primordialmente reprimido, que está en juego en este olvido, que es el Herr. El Herr, por sus conexiones, como Freud ubica ahí, entre muerte y sexualidad. Recuerden que Herr es la parte de esa frase que usan los turcos, que remite por un lado a la muerte, pero por el otro remite a la sexualidad, esas dos cosas que no tienen inscripción en el aparato psíquico y que es en definitiva, dice Lacan, con lo que ni Freud mismo puede hacer metáfora, ¿no? Frente a la muerte, que Lacan va a decir acá, es el amo absoluto, ¿no? Es el verdadero Herr, ¿no? Yo les decía antes que el Herr Doctor era una manera respetuosa de los turcos de dirigirse a los médicos, era una manera que indicaba cierta autoridad del médico, ¿sí? El médico ahí, dice Lacan, como amo, ¿no? Como supuesto amo, como encarnando el lugar del amo, de aquel que puede vencer la muerte, que puede vencer los problemas de impotencia sexual, etc. Ese amo, que Freud mismo no puede ser, respecto del cual él se siente impotente de encarnar ese lugar, por lo que le había pasado a este paciente, remite al amo absoluto, dice Lacan, que es en este caso la muerte. Frente a ese amo, ningún ser hablante, dice Lacan, puede hacer metáfora, ¿no? Y en ese punto, que Signorelli sea una metáfora fallida, una metáfora no lograda, tiene que ver con el asunto del cual está en juego en este olvido, según Lacan. Y también Lacan le va a agregar a esta lectura de Signorelli algo que no hace en el seminario 5, sino en un seminario posterior, cuando él está incluso hablando de otra cosa. Es una ocurrencia, es muy interesante la manera en que Lacan llega a esta otra lectura de Signorelli, que se le había pasado por alto a Freud también, y a Lacan en su primera lectura, que cuando Lacan está hablando en su seminario a su público del signo, ¿no? Y habla del signo, y está machacando sobre esa parte fonemática del término, dice, este sig es como el sig de Signorelli, ¿no? Pero también es como el sig de Sigmund, ¿no? Y ahí le agrega otro elemento inédito, ¿no? Que se le había pasado por alto en su primera lectura y que se le había pasado por alto a Freud también, por la manera en que Freud estaba implicado en ese olvido, que es que este famoso olvido de nombres propios, que Freud pone como un ejemplo paradigmático, es en realidad un olvido de su nombre propio, ¿no? Es un olvido en el cual está en juego el propio nombre de Freud en este olvido, y es ahí que Lacan retoma el hecho de que Freud efectivamente firmaba muchas de sus cartas, de sus correspondencias, sobre todo aquellas que mantenía con personas cercanas, con personas con las que tenía un vínculo afectivo, la firmaba simplemente como Sig, ¿no? Ni como Sigmund, ni como Dr. Freud, como en otras correspondencias, sino que a sus muy allegados, incluso a Marta, y algunas cartas de amor a su esposa Marta Bernays, a las cuales ponía Sigi, ¿no? Tu Sigi, etc., ¿no? Con lo cual, Lacan agrega, casi sin quererlo, encontrándose con esa ocurrencia, que el nombre de Sigmund estaba también implicado en ese olvido, lo cual le da al olvido de Signorelli ya no solo un caso, no lo vuelve solo un caso paradigmático de olvido, sino un olvido propiamente freudiano en el sentido fuerte del término, un olvido que solo Freud podía tener y que incluso si alguien más lo tiene, ya no va a tener el mismo sentido que tenía para Freud, porque era su nombre el que estaba en juego, ¿no? En ese olvido, era su nombre lo que estaba en juego en el fracaso con este paciente, lo que Freud vive como un fracaso con este paciente suicidado
a causa de su impotencia sexual. Y hay algunas cosas más, esas son centrales, les diría, de los aportes que Lacan hace a la lectura de Signorelli, el poder ubicar bien qué es lo olvidado, qué es lo reprimido secundario y qué es lo reprimido primordialmente, y esta lectura del nombre propio de Freud en este olvido. Pero también, trabajando Signorelli, Lacan dice algunas otras cosas interesantes que me parece que conviene que las trabajemos. Por un lado, en la página 59 del Seminario 5 van a encontrar ustedes ahí que Lacan comienza un apartado preguntándose, bueno, pero ¿qué es en definitiva el olvido de un nombre, ¿no? ¿Qué es olvidar un nombre? Más allá del ejemplo de Signorelli. Y da una definición muy interesante, una indicación clínica, les diría muy interesante para cuando alguien tiene un olvido, que es, dice Lacan, el olvido de un nombre es cuando el sujeto ha planteado al otro, al gran otro, al otro del lenguaje, ese que está arriba a la derecha en el grafo, el sujeto le ha planteado al otro una pregunta y el otro no responde, no encuentra nada. Es decir que un olvido es una pregunta dirigida al otro del lenguaje, a ese tesoro de significantes, en un punto en el cual el otro no responde. Y esa no respuesta del otro deja en el lugar del mensaje, en el grafo, esta incógnita, esta X que Lacan marca en el esquema, ¿no? En este caso la pregunta es ¿quién pintó los frescos de Orvieto? Como si Freud le preguntara al gran otro ¿quién pintó los frescos de Orvieto? Y ese gran otro del cual viene el discurso que va a ser nuestro inconsciente, ¿no? Que va a constituir el inconsciente del lado del sujeto, ese discurso del otro no responde nada y por lo tanto no se logra la metáfora. Este es un caso entonces de metáfora no lograda y donde además la distinción entre lo simbólico y lo imaginario es muy interesante como aparece, porque van a encontrar en el texto de Freud que Freud dice en un momento que él recuerda muy bien el cuadro, que tiene la imagen del cuadro, pero que más presentificada tiene la imagen del cuadro, menos accesible se le hace el nombre de Signorelli. Y ese contrapunto entre lo imaginario y lo simbólico, entre la imagen del cuadro y lo simbólico del nombre, es muy interesante captarlo en este ejemplo, porque es justamente la contraposición, la tensión que muchas veces venimos trabajando con ustedes, que hay entre lo simbólico y lo imaginario. A más imaginario, menos simbólico, y en este caso Signorelli es ejemplar. E incluso Freud dice, puedo imaginarme, ¿no? Y Lacan también marca ese me, subraya, como en Famillonario, me trató de una forma del todo famillonario, esos me, esos mi, esos posesivos, esos pronombres posesivos que aparecen en el discurso y que conviene prestar atención. Lacan también lo encuentra en Freud, cuando Freud dice, bueno, puedo imaginarme el cuadro, pero no puedo recordar el nombre propio, ¿no? Insisto, su propio nombre en ese nombre de Signorelli, que no puede recordar, cuanto más presente se le hace lo imaginario. Bien, al ser una metáfora no lograda, Lacan también escribe con el recurso que vimos la vez pasada. En el video anterior yo les hacía una presentación de todos los ejemplos de metáfora que habíamos visto: maritablemente, famillonario, su gavilla, que eran ejemplos, decíamos, de aterrado, cómo se podía pensar esos ejemplos de metáfora con la estructura factorial de la metáfora, recuerdan ustedes, 1, 2, 3 y X. En el caso de Signorelli, al ser una metáfora, pero una metáfora no lograda, Lacan también se sirve de este esquema, de esta manera de entender la metáfora, para marcar justamente el punto en el cual esta metáfora no se logra,
¿no? Entonces distribuye los términos de esta manera. Acá sabemos que en general va la X, pero es la X del plus de significación, de la producción de significación nueva que engendra la metáfora. En este caso, por ser una metáfora no lograda, tenemos 2X. Tenemos el plus de significación que no acontece, por no ser una metáfora, y tenemos la X como sitio de incógnita, es decir, el lugar donde hubiera ido Signorelli, pero que esto no ocurre, ¿no? Abajo de Signorelli, Lacan ubica el Signor, que es el significante reprimido. Vamos a ver ahora en el grafo en qué lugar lo coloca, pero es el lugar donde, ya hemos dicho, ubica siempre en el grafo lo reprimido. Acá Signor es como familiar, es como miserablemente, en el ejemplo de miserablemente, es como el ter de aterrado, es decir, en el lugar designado al significante secundariamente reprimido. Acá tendríamos el nombre de Signorelli si hubiera aparecido, y acá Lacan ubica el her por todas las conexiones metonímicas, ¿no? Porque el her sí aparece en el relato de los turcos, her doctor, qué se le va a hacer, o se hizo todo lo posible, y aparece en Herzegovina, es decir, es un significante que por un lado no está completamente reprimido, pero por el otro vamos a ver que Lacan lo ubica en otro lugar. Ahí van a ver que hay dos lugares para el her en el grafo, ¿no? Un lugar que tiene que ver con la metonimia, por eso está en el nivel superior de la barra. Hay conexiones metonímicas entre her, Signor y Signorelli. Recuerden ustedes que el significante reprimido mantiene relaciones metonímicas con el que sí pasa la barra. Esa es una versión del her, el her como objeto metonímico, y después está esta otra lectura del her, ya no el her de her doctor, que se le va a hacer, sino el her como amo absoluto, como la muerte, que es ya para Lacan lo reprimido primordial y que no tiene representación como tal, ¿no? Al ser lo reprimido primordial, ni siquiera tiene una representación gráfica en el esquema del grafo que ahora vamos a ver, ¿no? Pero esto hubiera sido la estructura de la metáfora si efectivamente Signorelli hubiera aparecido y no hubiera sido un caso de olvido. Y solo para darles una referencia mínima y final, en el caso del grafo, que Lacan no ubica todos los elementos de este ejemplo de Signorelli en el grafo, solo da algunas indicaciones, pero vamos a por lo menos a aprovechar las que sí da. En el lugar del yo-ye tenemos a Freud, incluso ya más preciso decir a Sigmund, por esta particular implicancia del nombre de Freud en este olvido. Quizá habría que llamarlo por su nombre propio, que es justamente lo que él no logra. Tenemos en el lugar del objeto metonímico el her, pero esta dimensión del her que les decía, el her de Herzegovina, el her de her doctor, de la frase de los turcos, no el her como amo absoluto, como la muerte, que no se puede representar simbólicamente en el esquema. Tenemos Bo y Eli, que son, dice Lacan, las ruinas del objeto metonímico, lo que el objeto metonímico deja en su paso y que van a reaparecer en los nombres sustitutos Botticelli y Boltraffio. Tenemos acá a nivel del mensaje una X, ¿no? Es decir, donde hubiera ido Signorelli, pero esto es justamente lo que no ocurre y por eso queda una X en el lugar del mensaje. En el medio, entre mensaje y código, recuerden ustedes, va todo lo que es reprimido secundariamente, con lo cual Lacan ubica allí, da indicaciones precisas de que es allí donde va a parar el Signor. Tenemos el Signor, tenemos el her, tenemos el Bo y el Eli, y tenemos la incógnita de que va al lugar del mensaje. Y en el lugar del otro, Lacan no dice quién sería el otro en este ejemplo. Probablemente
el propio Freud, en la medida en que es Freud el que luego lee y sanciona este olvido como tal, pero también sería lícito ubicar allí a Lacan en tanto que hace una lectura nueva y resignifica este olvido a partir de ubicar el nombre propio de Freud que está en juego en este olvido. Pero son conjeturas, Lacan no lo dice ciertamente, no dice que va al lugar del otro en este ejemplo, con lo cual vamos a mantener vacío de referencias. Sí es importante que ustedes conozcan los otros términos que Lacan sí ubica. Bien, entonces cuestiones rápidamente a retener: qué es lo olvidado, qué es lo reprimido, qué es lo caído en el fondo en este ejemplo, cómo es posible ubicar el nombre propio de Freud en este olvido, qué es olvidar un nombre para Lacan, con esta hermosa definición que él da, es que el sujeto le pregunta, le lanza una pregunta en otro y en otro no responde, poder ubicar también por qué esto es una metáfora no lograda y qué tiene que ver el hecho de que se trate de la muerte, de que esté en juego la muerte, como aquello que es imposible de metaforizar. Bien, con estos elementos creo que van a poder abordar sin mayores problemas tanto el seminario 5 como el seminario 3, que son los dos lugares donde Lacan trabaja dentro de la bibliografía del programa este ejemplo, más el texto del propio Freud. Bueno, esto ha sido todo, ha sido un gusto, nos despedimos por este año, espero que los videos les hayan sido de provecho, que hayan sido una compañía y un acompañamiento para ustedes en la lectura. Quedan suspendidas las clases de consulta de ahora en más, solo quedan las del profesor Franch para los exámenes de noviembre y luego retomaremos el contacto seguramente en febrero cuando comencemos a dar consultas todos los docentes para ustedes, para los regulares 2020 que han cursado, bueno, de esta manera tan particular. Así que les mando un gran saludo y les deseo desde ya buenas vacaciones.